Casta vamos a hablar sobre la reacción del mercado al acuerdo con el FMI, la estrategia cambiaria, el futuro de la deuda, para que nos ayude a entender los riesgos y oportunidades del escenario económico actual. Vamos a hablar con Martín Polo, economista y jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros. Martín, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo va? Muy bien. Terminando el día largo y complicado. Entiendo, cómo pasa de todo en este país. Y bueno, a ver, no somos economistas, no la tenemos muy clara, por eso te llamamos a vos para que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando en las finanzas en este momento. A ver, si te pregunto, los mercados reaccionaron con moderación al DNU de acuerdo con el FMI. ¿Está bien hecha la pregunta de esa manera? Sí. Bueno, primero gracias por la ambición de querer explicar, convocarme para explicar todo esto. De ayudarnos a entender, bueno, sobre todo, sí. de ayudar a entender. Así que bueno, gracias por eso. A ver, tu pregunta es certera, digamos, el mercado está con una expectativa en cuanto al acuerdo con el fondo, ya sea con DNU, ya sea con un acuerdo en el Congreso, como el mecanismo que sea. Digamos, el mercado un poco lo que más le importa, entiendo, que es que el acuerdo esté básicamente para que esto le permita a Argentina tener un poco más de dólares. Bien. Ese es el punto que se discute. Bien, clarísimo. A ver, a una semana del decreto, corregime si no estoy en lo cierto, es mi opinión, el FMI aún no se pronunció. ¿Qué impacto tiene este silencio en la estabilidad del mercado y en la confianza de los inversores, según tu experiencia? Bueno, mira, ya venimos, vos bien decís que el DNU ya tiene una semana. También es cierto que el gobierno desde febrero, si recordás, viene diciendo como que el acuerdo ya está. Incluso había una declaración del ministro Caputo hace un mes también que al acuerdo solamente le faltaba el moño. Bueno, aparentemente se siguió avanzando con eso hasta llegar con el DNU, pero del cual, digamos, no hay mucho más ruido que eso, decir que el gobierno va a aceptar un acuerdo con el fondo a través de un DNU, ¿no? Entonces, si vamos a preguntar, yo creo que el mercado lo está incorporando en sus escenarios. Por eso es que los bonos, si bien estuvieron volátiles, siguen lateralizando, porque dentro de lo que es el DNU, bueno, faltan un montón de cosas dentro de el día después, ¿no? Bueno, de cuánta plata estamos hablando, cómo va a ser esa plata, en qué plazos va a ser, para qué va a servir. Entonces, en ese contexto, Sergio, lo que empieza a pedir el mercado es un poco más de definiciones más precisas, y ahí creo que es donde el gobierno está siendo menos claro, ¿no? Si bien en el DNU tuvo una parte importante. Si querés, una parte buena y una parte que faltó. La parte buena es que es un acuerdo de facilidades extendidas. ¿Qué significa esto? Es que es un acuerdo más de largo plazo. Es un préstamo que da el fondo a más plazo, con más periodo de gracia, no es que tenemos que pagarlo ya el año que viene, como que te da un poco más de aire, ¿no? Obviamente Argentina estos tipos de acuerdos tienen implícito hacer ciertas reformas. Entonces, es como un acuerdo con mayúsculas, ¿no? En ese sentido. Hay que hacer muchas cosas y si se hacen esas cosas, te mandan la plata. La parte, si querés, el sabor amargo de eso es que, bueno, que no fueron muy, bueno, de cuánta plata estamos hablando, para qué se van a usar, cuál va a ser esas reformas que el fondo nos va a exigir y si Argentina está dispuesto a darlo. Entonces eso es una de cal y una de arena, es las definiciones que faltan. En este contexto pensás, perdóname, Sergio, que por favor. Todo esto se da en un contexto en el cual tenemos incertidumbre local y también un mundo complicado, ¿no? Entonces, absolutamente. Es un poco cuando absolutamente. a veces los planetas, ¿viste? Cuando los planetas se alinean para un lado bueno, como tuvimos el año pasado, bueno, hoy estamos teniendo una seguidilla, una combinación de malas noticias, por eso el nerviosismo del mercado. Ahora luego de esta pregunta voy a ir al mercado internacional para que me aclares un poquito algunas cuestiones, pero digo, pensando en el mercado siempre, ¿cuáles son los riesgos o los beneficios de que el Tesoro cambie de acreedor
reduciendo su dependencia del Banco Central, con todo lo que eso significa en la manera de pensar del presidente, y aumentando su compromiso con el FMI. Digo, ¿cómo crees que lee el mercado esta cuestión, o si incide favorable o en contra? Mira, Sergio, a veces es difícil la pregunta, porque si vos me lo preguntas desde el punto de vista conceptual y incluso hasta académico, te digo que está bien que el gobierno, digamos, sanee al Banco Central, ¿no? Bien. El hecho de que el Banco Central en su activo tenga papelitos de colores no es algo bueno. Bien. Entonces, en ese sentido es una buena noticia que el gobierno trate de estos equilibrios macroeconómicos. Me preguntabas si eso era urgente. No sé cuán urgente era, Bien. sobre todo, dice para la calle. No sé cuánto eso impacta en la calle. Sí, es bueno para la Argentina de mediano plazo, conceptualmente es bueno. También del otro lado, obviamente, empezás, cuando vos sincerás algunas variables, tenés la parte a favor, en cuanto decís que tenés una economía más sana, es como, por el otro lado, tenés la complejidad de una economía en la cual vas a tener que pagar un poco más de intereses. Hacé de cuenta, Sergio, como que vos estabas, si querés, por fuera del sistema, estabas en negro, regularizás tu situación y tenés, por un lado, más beneficios, porque eso te habilita a tener crédito, te habilita digamos, para que estés en el sistema con los beneficios, las protecciones que te da el sistema, pero por otra parte tenés, al estar en blanco, bueno, obviamente empezás a pagar más, ¿no? Entonces, una de cal y una de arena. Entiendo. Entonces, en ese sentido, digamos, la medida es sanear el Banco Central, pero, Sergio, el dinero es como a veces fungible, ¿no? Entonces, sí, está bien. Puede ser que lo uso para cancelar las letras con el Banco Central, que pocos entienden lo que es. Absolutamente. Pero definitivamente tenés dólares que decís, bueno, en caso de que lo necesite, lo puedo usar. Y ahí es donde empiezan a saltar los tapones del mercado. Bien, estoy hablando con Martín Polo, economista, jefe de estrategia de Cohen, aliados y financieros. Perdón. A ver, te pregunto sobre el impacto global y las perspectivas. ¿Qué rol juega la volatilidad global en la reciente caída de los bonos soberanos argentinos? Digo, esto que vos planteabas, digo, el escenario externo hoy no es favorable. Claro, el escenario externo es incierto. Cada vez que hay incertidumbre, bueno, los inversores están más riesgosos. ¿Cómo nos pega esto en Argentina? Bueno, tenés diferentes vías de que le peguen a una economía. Si querés, la más sensible es el precio de los commodities, ¿no? Si sube, Claro, digamos, una economía global que está incierta, que puede tener cierta caída a nivel de actividad, es malo para los commodities. Para nosotros, obviamente, que la soja caiga de precio es una mala noticia. Eso por hoy no está pasando tanto. Es cierto que han caído mucho es decir, no estás peor que hace 6 meses, si querés, la pregunta. bien, bien. Por otro lado, también tenés la dinámica que puede tener el dólar. Si el dólar se fortalece en el mundo, si se hace más caro y nosotros no nos movemos contra el dólar, lo que nos pasa es que nos encarecemos más, sumado al diferencial de inflación que tiene Argentina, ¿no? Entonces eso nos pondría más caro. Eso en los últimos 3 meses tampoco cambió mucho, porque el dólar ciertamente se debilitó. Entonces tu pregunta te la voy respondiendo, bueno, ¿cuál es por qué preocupados por el escenario internacional? Bueno, primero por el futuro, porque que eso no se haya reflejado hoy no quiere decir que no vaya a pasar. Pero por otro lado, el partido que juega Argentina en los mercados globales es como lo que llamamos a los bonos triple C, que son los bonos de peor calidad. Bien. Cuando los bonos de calidad, cuando aumenta el riesgo global, estos bonos suelen caer de precio, lo que se dice aumentan el spread, digamos, es como que sube el riesgo de estos bonos. Bien. Entonces, al subir ese riesgo de esos bonos, imagínate que es nuestro piso, entonces también nos arrastra a nosotros. Entonces, por ese lado, tenemos una cancha más embarrada, si querés, y a esto le sumamos cierta inestabilidad política, en definiciones, bueno, después los combos que se van asociando, entonces uno va encontrando el cuentito a por qué tanta noticia negativa, como que se van concatenando los eventos. Clarísimo, Martín, te agradezco muchísimo tu participación aquí en Rosca y Casta, fuiste muy didáctico y nos ayudaste a entender mucho lo que está pasando con el sistema financiero. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Dale, gracias a vos, Martín Polo, economista, jefe de estrategia de Cohen, aliados financieros aquí en Rosca y Casta.